Gloria a Dios. Buenos días, buenos días. Que el Señor los guarde, los cuide, los proteja a cada uno de ustedes. Jané, que veo que estás allí, gloria a Dios. Rubén, Héctor, Sosa. Y bueno, hoy es un día que está frío nuevamente, pero gozoso, ¿verdad? Gozoso de poder servir a Dios con todo nuestro corazón, amados hermanos, y darle gracias a Dios, ¿verdad? Por otro día más de vida, que es tan importante, ¿verdad? Acá en la tierra, porque tenemos vida eterna. Sí, nosotros tenemos que caminar sabiendo que tenemos vida eterna, pero qué lindo es poder tener otro día más acá en la tierra para estar juntos, para estar hablando de este Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Qué lindo es, hermano, poder levantarnos cada mañana y estar escudriñando la palabra, recibiendo alabanza, orando, ¿verdad? Estamos distintos en todo el día. Buenos días, Juan Antonio. Un saludo grande a tu familia y a todo Chile. Hermanos, es lindo levantarnos de mañana temprano, ¿verdad? Y buscar el rostro del Señor. Parece que no, pero ya todo el día es distinto. Todo el día es distinto. Muchas gracias, Juan Antonio. Todo el día es distinto cuando nosotros de mañana hacemos ese esfuerzo. Porque hay que hacer un esfuerzo, vamos a decir la verdad. Hay que hacer un esfuerzo. Pero ese esfuerzo transmite gozo, ese esfuerzo transmite paz a nuestras vidas, ¿verdad? Y eso dura todo el día. Y de repente en el día vienen problemas, vienen lucha, pero como vos estuviste allí en la mañana buscando de Dios, escuchando palabra, se te hace más fácil cuando vienen los problemas, viene la lucha. Ahora, cuando vos dejás de hacer este sacrificio, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, te metes en el medio de los problemas. Pero cuando buscamos de Dios, es algo maravilloso, hermanos, cómo el Señor nos guarda, nos cuida, nos protege en todo el día. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender todo esto, que, como dice la palabra, ¿no?, de madrugada te buscaré. Y qué lindo es eso, hermano, tener en nuestro corazón todo aquello que puedan, ¿verdad?, buscar en la mañana, allí en sus casas, de repente tomando un té, tomando un mate, ¿verdad? Escudriñando la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra y eso nos hace un bien tremendo a nuestra alma y a todo nuestro ser. Hermanos, hoy quería hablar del siervo infiel, ¿verdad? Hay siervos fieles y siervos infieles, ¿verdad? Y eso nos corresponde a todos nosotros. No es solamente para decir, es el pastor, o es el evangelista, o es el maestro. No, no. Acá Dios está hablando de todos nosotros, ¿verdad? Somos un cuerpo. Entonces, hay hombres fieles, mujeres fieles, ¿verdad? Pero hay hombres infieles y mujeres infieles para Dios.
Y tenemos que entender y comprender los días que estamos viviendo, ¿verdad? Sabemos que más adelante, gracias a Dios, nosotros no vamos a estar, pero viene la angustia de Jacob, ¿verdad? Y eso va a ser tremendo, la angustia de Jacob. Si el general Tito arrasó con el pueblo de Israel, fíjense en lo que va a ser el anticristo. Esa es la angustia de Jacob, ¿verdad? Pero Dios va a preservar a su pueblo y va a venir a pelear por él. Ahí es cuando nuestro Señor Jesús viene en un caballo blanco, ¿verdad? No en el primer caballo, porque el primer caballo es el anticristo que se disfraza, ¿verdad?, de ángel de luz, pero después de la tribulación y la gran tribulación, que está para terminar la gran tribulación, que son 7 años, allí aparece nuestro Señor Jesús para pelear por el pueblo de Israel, para tomar el pueblo para sí y nunca más soltarlo, ¿verdad? Entonces se acerca el tiempo de la angustia de Jacob. Y el enemigo está preparando todo, amados hermanos, para que llegue ese día. Y nosotros estamos viendo el mundo convulsionado, estamos viendo cómo se mueven la élite, amados hermanos, que está dirigida, ¿verdad?, por el mismo enemigo, y estamos viendo cómo se mueve de una manera tremenda. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar sabiendo todos estos movimientos para preparar el camino al anticristo. El camino del anticristo no se prepara de un día a otro, ¿verdad?, sino que va llevando años, años y años, preparando todo, amados hermanos, a ese encuentro con ese falso Cristo, y la gente lo va a amar, la gente lo va a amar, porque en los dolores de parto vienen calamidades. En esas calamidades vamos a estar nosotros en la tierra todavía, ¿verdad? Y la gente desesperada, ¿sí?, cuando se presente el anticristo lo van a amar como que fuera Dios, porque él se viste de ángel de luz. Primero forma el caos mundial, forma el caos, ¿verdad? Pero después se presenta como ángel de luz. Entonces la iglesia, en general en los 5 continentes, debe de estar velando, debe de estar buscando de Dios, ¿sí? Hermanos, siempre lo digo, y los que me escuchan siempre saben muchas cosas que estoy hablando y repitiendo. El pueblo de Israel, ¿sí?, por 1800 y pico de años había perdido la nación. Fue cuando el general Tito arrasó con Israel. Pero Dios promete en el profeta Isaías que en un día él formaría nuevamente la nación. Y así fue por un tratado, ¿verdad?, de varios países, entre ellos Uruguay. Israel vuelve a tomar, ¿sí?, su nación. Eso fue en 1948, 14 de mayo, ¿verdad?, de 1948. Y la Biblia habla que no pasará una generación después de 1948 que viene Cristo a buscarnos. Estamos viviendo tiempos proféticos, finales, pero la mayoría de la iglesia está durmiendo. La mayoría de la iglesia no le interesa, ¿verdad? Y este 14 de mayo, que ya pasó, se cumplieron, hermanos, otro año más, o sea, 7 años, ¿verdad?, de los 70, 7 años de los 70. ¿Qué les quiero decir con esto? Que de 1948 al 2018 se cumplieron los 70 años. Pero en este 48, en este mayo, ¿verdad?, 25, son 7 años, un número profético, ¿sí? Entonces nosotros no podemos estar durmiendo, amados hermanos, no podemos estar durmiendo. Cuando el arca de Noé, ¿sí?, Dios dio 7 días, que representan hoy 1000 años cada día,
¿verdad? Y estamos en un momento final, un momento crítico, que en cualquier momento se destapa la olla. Pero tú y yo tenemos que estar atentos, velando, pidiéndole a Dios conocimiento, sabiduría para estos últimos días, ¿verdad? Y que nos revele las cosas ocultas que no entendemos, que no comprendemos, ¿verdad? Tus oraciones como mis oraciones deben de pedirle a Dios: Señor, revélame y muéstrame las cosas ocultas que aún yo no conozco, ¿verdad? Dios no quiere que su pueblo perezca por falta de conocimiento. Dios quiere que sus hijos sean capacitados en el conocimiento de nuestro Señor. Por eso dice, pedir sabiduría y pedir con fe, dice en Santiago, ¿verdad? Y nosotros debemos estar velando, debemos estar preparados, amados hermanos, por los acontecimientos que pueden venir, por los acontecimientos. Se habla de 3 días de un apagón mundial, ¿verdad? A nadie le interesa, a la iglesia le debe de interesar, ¿verdad? Y tenemos que estar viendo todo lo que se está formando, ¿verdad?, en Israel, todo lo que está pasando en Israel, amados hermanos. Eso es el reloj profético para nosotros. Entonces te tiene que interesar, el pueblo amado de Dios, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, ¿verdad?, para saber que estamos en los últimos días. Apareció, como les dije hace un tiempito atrás, apareció la vaca roja, ¿verdad? Y ustedes dirán que tendrá que ver la vaca roja. Sí, tiene mucho que ver, porque en el momento que arrasan con Israel, el general Tito, esa raza de la vaca roja había desaparecido, ¿verdad?, que era lo que ellos mataban y sacrificaban, ¿verdad?, mandados por Dios, matar esos becerros rojos. Y esa raza desapareció. Pero hace unos 6 años atrás, 7 años atrás, ¿verdad?, apareció un judío, sí, en Australia, que toda su generación había guardado esa vaca. Allí estuvo Dios, hermano, ¿verdad?, para el día que ellos van a empezar a hacer sacrificios nuevamente, porque ellos rechazaron a Jesús y quieren volver al tiempo de Moisés, ¿verdad?, haciendo sacrificios en el templo. Pero así como apareció la vaca roja, también apareció la verdadera púrpura. Y ustedes miran que tendrá que ver que haya aparecido la verdadera púrpura. La verdadera púrpura, hermanos, había desaparecido después de la muerte de Jesús. Son todos misterios, ¿sí? Y también, casi junto con la vaca loca, 6, 7 años atrás, apareció la verdadera púrpura, que es la que se vestían con esa púrpura los sacerdotes. Entonces estamos viendo, amados hermanos, todo acontecimientos, ¿sí?, para que nosotros estemos preparados. Mira, habían dos niños jugando, y uno de ellos tira una piedra para dentro de un hueco que había allí entre las rocas y siente un golpe raro cuando llega al fin, ¿verdad? Eso fue también en 1948. Si no fue el 48, fue el 47, 49, no me acuerdo bien la fecha. Pero fue en ese momento que Israel volvió a tener su estado, su país. Y estos niños van a ver qué era lo que había allí, en ese hueco, en ese pozo, ¿verdad?, dentro de las rocas. Y empiezan a encontrar una cantidad de macetas impresionantes, que cuando uno va a Jeremías, encuentra esas macetas mandadas por Dios para que guardaran los pergaminos, para que guardaran lo que ellos escribían, amados hermanos. Entonces, estamos viendo tantas señales conforme a la palabra, ¿sí?, que estamos viendo que estamos en los últimos segundos. Pueden ser días, pueden ser años, no sé, pero estamos allí, ¿verdad?, para la venida de Cristo. Por eso la palabra dice que debemos estar velando, debemos estar
buscando a Dios con todo nuestro corazón. Y hay una cantidad más de profecías, bueno, hermanos, como lo he hablado a todos ustedes, ¿verdad? Y más los que están acá, que vienen a la iglesia. Uno hoy ve un partido de fútbol, un ejemplo de China, de Japón, de Estados Unidos, de España, y lo vemos directo, ¿verdad? Sin embargo, ya estaba escrito en Apocalipsis, ¿verdad? El vía satélite. Eso es otra señal para aquellos hijos que creen en Dios, que Dios nos dejó señales en todo. Fíjense en Apocalipsis 1:7, dice que todo ojo lo verá. Vendrá Jesús en las nubes y todo ojo le verá, ¿verdad? De todos los pueblos, tribus y naciones. ¿Por qué todo ojo lo verá? Porque, hermano, el vía satélite, sí, allí en Israel, va a estar apuntando por allí y todas las naciones van a ver que Jesús viene en ese gran y hermoso caballo blanco a salvar a su pueblo. Ahí está el vía satélite. Después el vía satélite está en los dos testigos, Apocalipsis 11, ¿verdad? Entonces, está todo escrito, cada cosa para su tiempo. ¿Me explico? Los que están conmigo acá saben clarito que la Biblia habla claro cuando se formó el avión, ¿verdad? O sea que la gente se gozaba porque habían formado el avión, pero ya estaba escrito que iba a ser formado el avión. Y así sucesivamente, cada profecía está para un tiempo, ¿verdad? Pero la iglesia debe de estar preparada, viendo las profecías, pidiéndole a Dios revelación para que Dios te muestre las profecías, amados hermanos. Cuando nosotros vamos a estudiar las profecías y nos metemos en la profecía, es algo maravilloso, hermanos, ¿verdad? Donde en las profecías está el automóvil, hermano. 800 años antes de que viniera Cristo, ya estaba el automóvil, ya estaba el avión, ya estaban los barcos, amados hermanos. Entonces, el Hijo de Dios tiene que buscar, meterse en el río y buscar las profundidades para que nadie los engañe. Ustedes tienen que escudriñar, orar, clamar a Dios, revélame, muéstrame. Miren, uno de los hombres que yo seguía, ¿verdad? Porque era un hombre ungido, un hombre de Dios, un hombre en el cual nunca le importó el dinero, muere pobre, Gigi Ávila. Pero en las prédicas de Gigi Ávila, Dios le revelaba dónde estaban las cosas en la Biblia, para él anunciar, Cristo viene, Cristo viene. ¿Se dan cuenta? Hay otra cosa que también Dios permitió, hermanos. Rusia era un país donde miles y miles de cristianos estaban presos por predicar a Jesús. Allí ellos decían, los que estaban a cargo del país, jamás en la Plaza Roja se iba a predicar el Evangelio. Y tuvieron presos por 40, 50 años miles, mujeres, niños. Y cuando estaba Gorbachev, fíjense en los años que le estoy diciendo, cuando estaba Gorbachev quiso hacer un experimento para saber lo que había en la tierra y contrató a unos alemanes científicos y les pagó para que se metieran con máquinas, ¿verdad?, a buscar todas las cosas que había en la tierra.
Y estos alemanes, sí, empezaron a cavar esos pozos con esas grandes máquinas, pero llevaban, ¿verdad?, para saber los sonidos de la tierra, llevaban para el calor. Y eso lo encuentra en YouTube, hermano, lo que estoy hablando. Mire que no es nada del otro mundo, está en YouTube. Y empezaron a cavar ahí con esa máquina, todo bien, todo monitorizado, todo bien. Pero después de varios días empiezan a sentir, a ver un calor impresionante, ¿verdad? Reflejaban las máquinas un calor impresionante y empezaron a sentir gritos de personas. Búsquenlo, busquen en YouTube. Estos alemanes se pegaron un susto tan grande, llegaron al infierno. Y eso fue cuando estuvo Gorbachev, amados hermanos. Ahí Rusia hace un cambio tremendo, hermanos, hace un cambio tremendo y suelta a los pocos que quedaban, ¿verdad?, que estaban en las cárceles. Y en las cárceles de Rusia, cada cristiano tenía un pedacito de Biblia, un versículo, 2 versículos, y ellos se lo dejaban en el bolsillo, se reían de ellos. Pero ellos, allí en la cárcel, por esos versículos, ellos alimentaban su alma. Cuando Rusia suelta de la cárcel a todos los cristianos que quedaban, muchos habían muerto, allí, en la Plaza Roja, se predicó el Evangelio, y eran miles y miles y miles entregándose a Cristo. Pero Dios tuvo que permitir que ellos llegaran al infierno. Y Dios trabajó con Rusia, ¿sí?, por amor al pueblo de Rusia. Todas esas cosas tenemos que saberlas, amados hermanos. Esas cosas tenemos, y todo eso está como señal, hermanos, que Dios iba a predicar el Evangelio en todos los países. Y aquella gente viejita, subida en la plataforma con aquellos pedacitos de papeles. Me acuerdo, hermano, que fueron una cantidad de pastores, entre ellos Luis Palau, me acuerdo que fue, hermanos, y fue una multitud de gente entregándose a Cristo en Rusia que fue impresionante. Todo a través de aquellos que salían de las cárceles contando su testimonio, lo que le había pasado. Tenemos un hombre que ya es mayor ahora, Josué Irión. Lo pueden buscar a Josué Irión. Todavía está vivo, está en Brasil. Ese hombre Dios lo mandó de misionero a Rusia. Antes que se abriera Rusia. Y a Josué Irión le quebraron las 2 piernas. Y lo metieron en la cárcel. Pero en su infinita misericordia, Dios lo sacó de la cárcel. Josué Irión, búsquenlo, hay prédicas por todos lados de Josué Irión. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todo eso marca una señal, ¿sí?, desde el 48 hasta acá, así como se encontraron los rollos del Mar Muerto con esos niños, Dios preparando todo. Ahora, el pastor, el esposo de Alicia Rodríguez, me mandó los otros días que encontraron el libro de Isaías, amados hermanos, lo encontraron intacto. Tremendo. Dios dando señales y señales para que nosotros nos preparemos como iglesia, como su cuerpo. Por eso quiero leer allí en Lucas
12:35, Lucas 12:35, dice, el siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto es tremendo, amados hermanos, porque un hijo de Dios que no tenga las lámparas encendidas, amados hermanos, no puede comprender lo que estoy hablando. No puede entender lo que estoy hablando. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué significa nuestras lámparas encendidas? Estar llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo. Nuestras vidas, nuestras lámparas, nuestro espíritu debe de estar llena de aceite, ¿verdad? Porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo y es la que hace alumbrar nuestras vidas y ver y entender todo lo que está pasando conforme a las Escrituras. Dios te revela las Escrituras a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo a este siervo vigilante? Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, no vamos a comprender las profecías finales y cómo se están cumpliendo. Entonces, para aquel que no está lleno del aceite, es locura lo que estoy hablando. ¿Se dan cuenta? Mirá si va a estar el avión en la Biblia. Mirá si va a estar el automóvil en la Biblia. Mirá si va a estar el vía satélite en la Biblia. Está todo en la Biblia. Cuando el hombre lo formó y tiraban cohetes y ya estaba apuntado que se iba a hacer. Y la época. Por eso tenemos que ser sabios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que nuestras lámparas estén encendidas para poder comprender todas estas cosas. Hoy la iglesia, no toda, pero la mayoría de la iglesia, no les interesa las señales. Hay un pastor acá en Las Piedras, ¿verdad? Que cuando vino el COVID, nosotros ya estábamos preparados porque Dios nos reveló, ¿verdad? Y que venía muerte, Dios lo mostró acá en la iglesia. Hermano, estábamos preparados. Por eso nunca cerré la iglesia. Por eso íbamos a imponer manos sobre la gente que tenía COVID. No teníamos miedo. Si Jesús puso las manos sobre el leproso, ¿por qué nosotros no íbamos a poner las manos sobre aquellos que tienen COVID? Hermanos, pero tenemos que estar llenos de aceite. Nuestras lámparas tienen que estar alumbradas, alumbrando. Y ese pastor se pegó un susto tan grande, y un referente de Las Piedras, que dijo, yo pensé que Jesús venía dentro de 100, 120 años. Nunca prediqué para que venía ahora. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando rechazaban a Gigi Ávila le hablaba la verdad. Nos encontró, sí, con la peste esta del COVID, y la mitad de la iglesia, o 3/4 parte de la iglesia no estaba preparada. Pero aquellos que estaban alumbrando, muchos pastores y muchas iglesias, estaban preparadas. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? La diferencia de una cosa a otra. Yo no había más bronca en mi corazón que vinieran entre pastores y se pusieran el puño y se saludaran con el puño. Yo iba y los abrazaba, hermano. Y me miraban con asco. No me importa. Ni pestilencia tocará nuestra morada, dice la Biblia. Y te ponían el puñito ahí. Dale, hermano, somos hijos de Dios. El mundo se tiene que cuidar porque no tiene a Cristo. Pero nosotros estamos lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuál era el problema? No había aceite en sus lámparas. No había aceite en sus lámparas. Y al no haber aceite había temor. Así como le pasó a Pedro que negó a Cristo.
Pero en el día del Pentecostés, cuando recibieron el bautismo, el Espíritu Santo, se les fue el temor. Eso significa la lámpara encendida. No tener temor, amados hermanos, a todo lo que se viene. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué les pasó a las 10 vírgenes? Si analizamos las 10 vírgenes, hermano, las 10 vírgenes estaban, ¿verdad?, arregladas sus lámparas. Quiere decir que sus vidas no estaban en pecado. Las 10 vírgenes que representan la iglesia habían arreglado las lámparas. No tenían pecado. Pero ¿qué pasó? 5 eran prudentes. 5 tenían el aceite. Esas 5 se preocuparon. Tomaron su cruz, se negaron a sí mismas y estaban llenas de aceite. Llena de aceite y todavía una vasija de reserva. Estas otras 5 no tenían aceite, no alumbraban, no sabían la venida del Señor, porque no tenían el aceite, porque no se preocuparon. Y hoy, hermano, en los 5 continentes hay mucho pueblo de Dios, y la mayoría que no le importa la llenura del Espíritu Santo. No le importa pagar un precio para recibir ese aceite en su vida, amados hermanos. Por eso, estén ceñidos vuestro lomo y vuestras lámparas encendidas. Pero ¿saben una cosa? Esas 10 vírgenes cabecearon las 10. Se durmieron. ¿Cuál fue la diferencia? Que cuando escucharon, ahí viene el esposo, a la medianoche, estas se levantaron y alumbraban, brillaban en la medianoche, y las otras no. Por eso, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Te estás preocupando de la salvación? ¿Te estás preocupando de amar la venida de Cristo, como dijo el apóstol Pablo? ¿Amás la venida de Cristo? ¿Qué es lo que amás más? ¿Se dan cuenta? Y en Apocalipsis dice el Espíritu y la esposa, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Eso es ser un siervo fiel o una sierva fiel que está esperando a su amado. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros ser semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Que guardan a que su Señor regrese, para que cuando llegue, llame y le abran enseguida. ¿Se dan cuenta? No sabemos el día ni la hora, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, en aquellos que están fríos, para el mundo y para la iglesia que está fría. ¿Se dan cuenta? Porque allí mismo, donde dice que viene como ladrón en la noche el apóstol Pablo, ¿verdad? A nosotros no, porque nosotros somos hijos de luz. No nos puede agarrar, hermanos queridos, ciegos. No, somos hijos de luz. Entonces, como ladrón en la noche, viene para todos aquellos que no tienen aceite, que no buscaron el aceite, que no buscaron la llenura del Espíritu Santo, que no doblaron rodillas, que no buscaron, ¿verdad?, eso tan divino, la tercera persona de la Trinidad Divina, que esté sobre nosotros. Porque hay una cosa que siempre le explico. La Biblia habla que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero en Hechos 1:8 y en varios pasajes más, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros. Quiere decir que debemos estar llenos por dentro y por fuera, que nuestras copas estén rebosando de su aceite,
de su Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando empiezan a venir los acontecimientos, están escritos en la palabra. Y dice que la palabra es lumbrera a nuestros pies. Si es lumbrera a nuestros pies, y nosotros estamos vigilando, en ayuno, en oración, en clamor, ¿verdad? El Señor te va a revelar las cosas antes que sucedan. Y no te va a agarrar a gallo ciego. Ahora, si no te importa la tercera persona de la Trinidad Divina que esté a sobre tu vida, hermanos queridos, estamos perdidos, como las 5 vírgenes. Vendrá el esposo y se van las que están llenas de aceite. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Te estás preocupando por el aceite para que tus lámparas brillen? ¿Te estás preocupando? No es tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Ya perdimos el tiempo cuando andábamos sin Cristo, que hacíamos lo que nosotros queríamos. Ahora nosotros tenemos que vivir los mandamientos, lo que Cristo nos dejó. Y vosotros ser semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese, para que cuando llegue llame y abran enseguida. Comisión a aquellas 5 vírgenes. Se durmieron, sí, pero abrieron. Ahí viene el esposo. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Halle velando. Bienaventurado, dichoso será aquel siervo y aquella sierva que está velando, amando su venida, ¿verdad? Y llenándose de su aceite. ¿Se dan cuenta? Bienaventurado aquellos siervos, los cuales su Señor, cuando venga, le halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se siente a la mesa, y vendrán a servirle. Y vendrán a servirle, amados hermanos. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Siervos y siervas. Hermanos, los siervos y siervas no son los pastores, somos todos nosotros. Comprados con el mismo precio, la sangre de Cristo. ¿Sí? Pero saber esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ejemplo está poniendo? Si sabemos que hay un ladrón, que está viniendo un ladrón, vos vas a vigilar tu casa. Y nosotros sabemos que viene Cristo. No vamos a estar preparados en este momento final. ¿Se dan cuenta, hermano? Vosotros, pues, también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no sabéis. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos por las señales. El Hijo de Dios, hermano, tiene que ver las señales. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Las señales. Hay señales, hermanos, en el clima. Hay señales por todos lados. Y nosotros, hermanos, no podemos estar ciegos. ¿Verdad? No hay peor ciego que el que no quiera ver, dice la Biblia. Amados hermanos. Y Dios quiere abrir tus ojos espirituales. Dios quiere abrir tu corazón espiritual, tus oídos espirituales, para que tú entiendas que no es tiempo de jugar. No es tiempo de jugar al Evangelio. Pero a mí nunca me predicaron así. A mí me predicaron prosperidad, salud y amor. No, hermano. El Evangelio es otra cosa. Eso es la religión de los católicos. Pero nosotros estamos en la palabra. Son dos cosas distintas. Y sin embargo ellos tienen la palabra porque es la misma Biblia. Lo que tienen unos libros agregados, ¿verdad? Pero en sí la Biblia es la misma. Por eso, hermanos, debemos ser fieles. Fieles.
Dios dice en su palabra, si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos que ser fieles a Dios. Nuestras vidas están en juego, hermanos. Nuestras vidas están en juego. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? ¿De qué bando estamos? ¿De las 5 vírgenes insensatas que cuando vino el esposo se quedaron? ¿O estamos del bando de las 5 vírgenes que estaban llenas de aceite, que cuando vino el Señor se llevó a ellas? Dios nos está dando la oportunidad. Dios está trabajando con nuestro corazón. Por eso el Señor puso en este programa, arregla tu vida con Dios. ¿Verdad? Tenemos que analizarnos. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿Cómo estoy caminando con el Señor? ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que les quiero decir? ¿Se dan cuenta? Es triste ver la condición de la iglesia. Es triste. Es triste. Cuando vemos aquellos hombres de Dios, mujeres de Dios, sí, todo lo que sufrieron, todo lo que pasaron, pero ellos no negaban a Cristo y predicaban la palabra en cuanto lugar había. ¿Se dan cuenta? Hermanos, que Dios nos abra el corazón a entender lo que es el Evangelio, ¿sí? Y debemos de estar velando. Mira, acá en el 12:41, dice, el siervo vigilante en el primer título. Acá en este otro dice, el siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayordomo, fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad, os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Saben? Hay muchos cristianos que dicen, hace 2000 años que se está predicando que Cristo viene. Dios nos mandó a predicar, de hace 2025 años, su venida. Pero hay una diferencia en las señales. Nosotros tenemos que ver las señales para saber la venida de Él, ¿sí? Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse, ¿sí? Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y lo pondrá con los infieles. Y lo pondrá con los infieles. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Cómo nosotros debemos estar atentos a su venida, atentos a las señales. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo. La Biblia habla de granizo, ¿verdad? Y estamos viendo en varias partes, aún en el Uruguay, granizos como de un huevo. Y vos mirás, ¿qué tendrá que ver lo que está diciendo Julio? Bueno, el granizo, Dios lo pone como juicio. Como juicio. Cuando Dios envía granizo, ¿verdad? Está mandando juicios. A veces el granizo es chico, por piedad y misericordia. Y a veces el granizo destruye todo. ¿Se dan cuenta? Ustedes saben que en la tribulación va a caer granizo de 40 kilos. Eso lo dice la Biblia. Granizo, piedras, bloques de hielo. ¿Quién podrá escapar a la ira de Dios? ¿Cómo no vamos a estar vigilando nosotros, hermanos queridos?
Cae granizo, ¡ay, qué lindo! Mi señora sale a juntar el granizo. Y ahí juegan con la nieta. Y yo miro y digo, Mari, eso es juicio. No para ella, sino que Dios manda juicio, ¿verdad? Hermanos, cuando un país hace cosas mal, cuando un país es entregado a las tinieblas, viene juicio, viene juicio. Se encuentra lo que decir. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a entender todo esto. Ahora tú y yo tenemos que estar llenos del aceite. Tenés que preocuparte, amigo, amiga, hermano querido, de que tu vasija esté rebosando, para estar preparado para lo que se viene. Y lo que se viene son dolores de parto. La iglesia será sacudida. La iglesia será sacudida. Y va a permanecer en esa zaranda aquellos que estén llenos del Espíritu Santo. Aquellos que doblen rodillas, busquen de Dios, ¿verdad? Y estar revestido con el poder de lo alto. Revestido con el poder de lo alto. Por eso, hermanos, que Dios nos dé la capacidad, que Dios nos dé ese entendimiento, amados hermanos, de lo que dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, nos purifique cada día. Estoy buscando que vi otro pasaje más, hermano, para terminar. Allí en Marcos 13:32, está hablando de la venida del Señor, ese pasaje, pero ustedes después leanlo todo, si no a mí no me da el tiempo. En el 13:32, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. O sea que la potestad la tiene el Padre para cuando venga Jesús a buscarnos. Ni los ángeles saben el día ni la hora. Han hecho profecías que viene tal día y que viene, y después van cambiando. No. Nosotros hablamos conforme a lo que está dicho acá en la palabra, hermanos, y las señales. Estamos hablando de las señales que indican la venida del Señor. Puede ser en este año, puede ser el año que viene, puede ser en 5 años, no sé. Pero estamos a las puertas de la venida del Señor. Acuérdense que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Quiere decir que en el reloj de Dios los segundos son días. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Dice, pero en aquel día y de la noche nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Le dio autoridad a sus siervos, a todos nosotros. Le dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Cada uno, tú y yo, tenemos una obra para hacer que Dios nos encomendó. El pastor Vico decía, predicando, yo no sé ni me importa qué prédica se mandó el pastor Vico. Y así hay muchos cristianos. Pero vos tenés una gran responsabilidad que Dios puso en tus manos, ¿verdad? Y mañana Dios te va a pedir cuenta. ¿Estás velando? Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y a cada uno su obra. ¿Se acuerdan el pasaje de los talentos? ¿Se acuerdan? A uno le dio 1, a otro le dio 3 y a otro le dio 5. Al que le dio 5 le multiplicó, y al que tenía 1 se enojó con él, se lo sacó y se lo dio al que tenía más. No hizo nada en la obra, no se preocupó por la obra.
y Dios te llama para que tú te preocupes por la obra. Que Dios nos ayude. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al mediodía, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente os halle durmiendo. ¿Se dan cuenta? Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Dios te quiere velando. Cuando venga el Señor, va a venir a buscar a todos aquellos, ¿verdad?, que son fieles, buscándolo a Él y amando su venida. Amando su venida. Y los que a vosotros digo, a todos, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velar. A todos. Ahora, ¿queremos quedarnos para la tribulación? ¿Queremos quedarnos para la gran tribulación? Yo no. Yo no. Yo muero cada día a mi vida, hermano. No me interesan mis pensamientos. No me interesa lo que digan de mí. Yo busco mi salvación y poder estar velando para cuando llegue ese día. ¿Te podés creer tú que si entras en la tribulación te vas a escapar? Como algunos pastores compraron quintas para esconderse entre las quintas. Hermano, los demonios saben a dónde vas, dónde te escondes y dónde estás. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Nosotros no lo vemos a ellos, pero ellos sí nos ven a nosotros. ¿Te podés escapar de la tribulación? Yo te digo que no. Hoy Dios te está dando la oportunidad de llenarte de aceite, de rendirte a los pies de Cristo y decir, Señor, rindo mi vida a ti. Haz de mí como tú quieras. Pero, Señor, ayúdame a amarte, amar tu venida y estar preparado, estar preparada para cuando tú vengas. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero, claro, yo soy loco porque enseño esto, pero es lo que dice la palabra. Yo no te vengo a engañar a vos. Yo no quiero fama, yo no quiero dinero. Yo lo que quiero es que tú seas salvo. Es la preocupación, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Mira, hermano, queda feo lo que voy a decir, porque toda la gloria es para Dios. Hace 30 años atrás, 32 años atrás, en una vigilia, íbamos todos juntos en una cachila, me acuerdo. Íbamos a una iglesia, íbamos a otra, a hacer vigilias y orar. Y yo era nuevito. Tendría 1 año dentro del camino de Dios. Y fuimos a la iglesia donde está Mariana, con el pastor Aníbal. Y yo me acuerdo que el pastor Aníbal estaba en el púlpito arrodillado y clamando cuando llegamos nosotros. La iglesia estaba llena y yo me quedé cerca de la puerta porque no había lugar y me arrodillé allí a orar y a clamar. Y de repente, en mi corazón, que el pastor estaba hablando en lenguas hebreas. No sé castellano, cuanto más hebreo. Pero eso vino a mi corazón. Y que él iba a venir a orar por mí. Y de repente, él sigue clamando y clamando y clamando. Y viene hasta donde estoy yo siento los pasos de él. Y pone las manos en mis hombros y me trae palabra de Dios. Hace 30 y pico de años. Y él dijo, dice el Señor que ha reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal. Y tú eres uno de ellos.
¿Puedo cambiar la prédica? ¿Puedo dejarlos contentos a ustedes mintiéndole? ¿Y yo me voy al infierno? No podemos doblar las rodillas a Baal. Y ha tratado por todos medios que doblara las rodillas. Y hace 4 años atrás, el hermano Glover, que es de Rivera, me ungió con aceite a mi Amari y trajo esta palabra: los he guardado para el tiempo del fin. Los he guardado para el tiempo del fin. Por eso jamás van a ver que yo cambie la prédica. Lo que Dios pone en mi corazón lo voy a hablar. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y aunque me odien, aunque hablen mal de mí, es preferible creerle a Dios y no a los hombres. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Los apóstoles, cuando eran perseguidos, le decían al Señor: Señor, permítenos hablar con denuedo la palabra, mientras tú vas delante nuestro haciendo señales, milagros y maravillas. ¿Qué significa esa palabra denuedo? Con valentía, con valor. Y hoy tenemos que predicar más que nunca con valentía y valor, porque estamos en el medio de la apostasía. Hoy, más que nunca, están todos aquellos, ¿verdad?, que el afán, la plata, la fama, han dejado el evangelio verdadero y predican otra clase de evangelio. Por eso, hermanos, la salvación la tenemos que buscar con temblor y cuidar con temblor y estar velando, estar velando. Y yo digo, todos estos días estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? Los años se nos van. Los años se nos van. Parece ayer que yo jugaba al fútbol. Parece ayer que yo andaba con una onda en el parque. Parece ayer. Pero ya pasaron 50 años, 55 años. Hoy ya estoy pronto para cumplir los 70. Los años se nos van. ¿En qué te vas a preocupar? En la salvación. En la salvación. Puede morir un joven, un niño, no te lo discuto. Pero nosotros estamos más cerca de la partida de esta tierra. Tanto que venga Dios, como que vengan los ángeles a buscarnos en el momento de la partida de la tierra, tenemos que estar preparados. No es solamente esperando el arrebatamiento, sino también el día que partamos. Si el arrebatamiento no ha venido, tenemos que tener nuestras lámparas encendidas para irnos con Dios, hermano. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? ¿Saben la cantidad de siervos de Dios que me han dicho: Julio, siempre predicás sobre la venida? Digo, sí, pero todo hermano que está dentro de la iglesia y parte se va con el Señor, porque han preparado sus vidas para el Señor. Porque no es solamente el arrebatamiento, sino la hora de la partida. ¿Se dan cuenta, hermano? Tenemos que predicar la verdad, aunque nos persigan. Prediquemos la verdad, no aflojemos, porque se van a enojar con nosotros. Que se enojen. Pero mañana van a agradecer, porque la palabra de Dios jamás volverá vacía. Y si la palabra fue enviada, va a dar fruto en su tiempo. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a que juntos nos gocemos allí en el cielo. Nos vamos a acordar. Mirá, este era aquel que hablaba, ¿te acordás? Por aquel celular. ¿Se dan cuenta? Qué lindo, hermanos, cuando estemos en el cielo. Nos vamos a conocer. Pero vamos a tener cuerpo glorificado, ya no va a haber hombre ni mujer. Pero yo voy a conocer a Mariana, voy a conocer a Janet, voy a conocer a la hermana Jacques,
a Martincito, ¿verdad? Nos vamos a conocer todos. Y la memoria, Dios nos la va a sacar. ¿Se dan cuenta? Entonces, mirá, aquel era el Uruguay. ¿Te acordás que lo escuchábamos? Por eso, hermanos, tenemos que llegar juntos a esta meta. ¿Es vida o muerte de nuestra alma? ¿Es vida o muerte? Que Dios nos ayude. Oren por mí, porque hoy tengo que predicar para Nueva York, a Radio Encuentro. Que Dios me dé palabra, que me dé la gracia para poder hablar a todos los hermanos, ¿verdad? Así que el Señor nos guarde, nos cuide y nos proteja. Hermana Alicia, estuvimos orando por su suegra ayer, junto con todos los hermanos que vinieron. Así que la tenemos en oración, hermana. Amén. Pido oración por el hermano Fernando, que está con problemas en la columna, está acá en el hospital. Ayer mi hermano Geraldo, mi primo, fue a verlo, estuvo con él, ¿verdad? Y qué lindo el corazón de Geraldo, que se dispuso a ir a verlo, ¿verdad? Y eso es bueno y agradable ante los ojos de Dios. La disposición, yo sé que Jané es igual que él, pero Jané está trabajando. Sé que Jané no tiene problema para haber ido con Geraldo, pero Geraldo, Jané no, ¿cómo es? Está trabajando a esa hora. Pero gracias Jané, gracias Geraldo, por tener ese corazón dispuesto a ir a visitar a un hermano y estar un rato con él. Así que estén orando, hermanos. Estuvimos orando también por su hijo, hermana Yaque, por lo que usted me dijo por privado. Estamos orando con mi esposa y toda la iglesia. Así que cada oración que tengan, hermanos, nosotros vamos a estar orando, nosotros vamos a estar clamando, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ser uno. Como Cristo en el Padre y el Padre en Cristo, nosotros seamos uno entre nosotros y uno en Cristo. Que Dios los bendiga y la paz del Señor con cada uno de ustedes, hermanos.